Unidad 3. Sistemas de densidad variable. En el siguiente ejercicio trataremos con un reactor PBR en fase gaseosa con cajita de presión, en el cual están sucediendo múltiples reacciones en paralelo. En los esquemas que se muestran están los dos ejemplos para describir la situación. En el primer esquema vemos un reactor para la producción de gas rico en hidrógeno, donde un conjunto de tubos están soportando un catalizador. Cada tubo se puede considerar un reactor PBR, donde los reactivos se transforman en productos sobre la superficie del catalizador. En el segundo esquema se muestra parte del proceso de oxidación catalítica del amoníaco para la producción de NOx, que también se puede modelar como un reactor PBR. En el ejemplo se consideran dos reacciones, que son en este caso en paralelo. Una de ellas produciendo un producto deseado y la otra un producto indeseado. En este punto introduciremos varios conceptos. El primero es el concepto de selectividad. El concepto de selectividad se puede definir de dos maneras. La selectividad instantánea, que es la relación de velocidades entre el producto deseado y el producto indeseado, se refiere a velocidades de reacción. Y la selectividad total, que es la relación entre el flujo del producto deseado y el flujo del producto indeseado. También tenemos el concepto de rendimiento. Dicho rendimiento, tenemos el rendimiento instantáneo, que es la relación de velocidades de reacción del producto deseado con respecto a la velocidad de reacción del componente de referencia. Y también el rendimiento global, que es la relación entre el flujo del componente deseado y la diferencia de flujos entre entrada y salida del componente de referencia. En este caso, si nosotros ponemos un ejemplo, tendríamos que las velocidades de reacción del producto deseado y del producto indeseado, tenemos aquí su relación y sería que la selectividad es directamente proporcional a la concentración de A. Esto para un ejemplo en particular. Para el siguiente ejemplo a tratar, tenemos el siguiente algoritmo o secuencia de pasos para resolución. Por ejemplo, tenemos que nombrar separadamente cada una de las reacciones, es decir, tener claramente definida las reacciones que producen el producto deseado y la reacción que produce el producto indeseado. También hacer los balances molares de cada una de las especies. Luego tener clara los que, las velocidades de reacción, esto, las velocidades de reacción globales y las velocidades de reacción relativas. Luego trabajar la estequiometría y a partir de este punto también se sigue la ecuación de Ergun que nos va a dar la caída de presión a través del lecho empacado. Para este punto ya debemos tener un conjunto de ecuaciones diferenciales que las podemos resolver numéricamente por alguno de los métodos o herramientas disponibles. Comenzaremos definiendo la estequiometría, es decir, el conjunto de reacciones químicas. Aquí tenemos dos reacciones químicas, por ejemplo, que se están dando en paralelo. A más 2B produce C y 2A más 3C produce D. En este caso, tenemos que en la primera reacción el componente de referencia es el componente A y en la segunda reacción el componente de referencia es C. ¿Esto por qué? Porque la estequiometría y la cinética de la segunda reacción la controla la cantidad de C que se produzca. En este caso, tenemos las velocidades globales, ¿verdad?, de la reacción deseada. En este caso, es la velocidad de reacción del componente de referencia. En la reacción 1 es K sub 1A por C sub A por C sub B cuadrado. Y tenemos aquí el componente indeseado, que es D. Y tenemos aquí, en este caso, la velocidad la velocidad de reacción del componente C. Recuerda que en la reacción 2 el componente de referencia es C. Entonces sería K sub 2C por C sub A cuadrado por C sub C al cubo. Aquí tenemos las constantes cinéticas
son unos valores determinados, ya que vamos a trabajar isotérmicamente, es decir, a temperatura constante. También tenemos como dato que el flujo de A y el flujo de B son equimolares, es decir, los flujos de A inicial y de B inicial son iguales. También tenemos la concentración total inicial y flujo volumétrico inicial de los reactivos. También tenemos alfa. Recuerde que alfa denota las características físicas del lecho empacado y la cantidad de catalizador disponible, que son 1000 kilogramos. Entonces, siguiendo el algoritmo que hemos visto previamente, vamos a mirar paso a paso. Primero, vamos a mirar todas las reacciones químicas que se desarrollan separadamente. Entonces, tenemos la primera reacción química, que es la que produce el producto deseado, y la segunda que produce el producto indeseado. Cada uno de los componentes de las especies, ya sean reactivos o productos, tiene su velocidad de reacción. Es decir, la velocidad de reacción de A es igual a la derivada de su flujo con respecto al catalizador gastado, y así análogamente para cada uno de los componentes. Inicialmente tenemos el flujo de A molar, 10 moles por minuto, flujo de B que es igual, ya que son equimolares, y C y D no están, ya que son productos y en principio no están en la corriente inicial. Veamos aquí el balance molar de todas las especies, y aquí vemos dos conceptos importantes: las velocidades globales y las velocidades relativas. Entonces, vamos a definir primero las velocidades globales. Las velocidades globales son las velocidades de reacción de A en las dos reacciones, es decir, la velocidad global de A, de reacción de A, es igual a la velocidad de reacción en la primera reacción y la velocidad de A en la segunda reacción. Como que vemos, A participa tanto en la primera como en la segunda reacción. Para el componente B tenemos la velocidad de reacción en la primera reacción, ya que solo participa en esta. Para el componente C tenemos dos partes. ¿Por qué? Porque C participa en la primera reacción como producto y en la segunda reacción como reactivo. Por eso tiene dos componentes. Y para el componente D solo tiene un componente porque solo participa en la segunda reacción. Entonces, para redefinir estas velocidades globales, vamos a utilizar las velocidades relativas. Entonces, en la reacción 1, vemos que si tenemos las velocidades relativas, recuerden que si nosotros tenemos la velocidad de un componente, podemos definir las otras con respecto a este. Es decir, la velocidad de A la primera reacción, la dividimos en qué? Dividimos entre su coeficiente estequiométrico. ¿Por qué negativo? Porque es un reactivo. Es igual a la velocidad de B en la primera reacción dividido entre su coeficiente estequiométrico negativo. ¿Por qué? Porque es un producto. Y es igual a la velocidad de reacción de C dividido entre su coeficiente estequiométrico positivo. ¿Por qué? Porque es un producto. Entonces, si nosotros tenemos esta relación, estas son las velocidades relativas, vamos a redefinir todas las reacciones, todas las velocidades de reacción de los componentes con respecto a las velocidades de reacción del componente A y del componente C, que son los componentes A. ¿Por qué? Porque es el componente de referencia en la primera reacción. Componente C, ¿por qué? Porque es el componente de referencia en la segunda reacción. Entonces, si tomamos en la primera reacción A y B, podemos relacionarlo y decir que la velocidad de reacción de B en la primera reacción es 2 veces la velocidad de A en la primera reacción. Entonces, tenemos expresado la velocidad de reacción de B en función de A. Hacemos lo mismo ahora con el componente C y vemos que las velocidades de reacción, la velocidad de reacción de C es igual a menos la velocidad de reacción de A. Entonces, lo que hemos hecho es reexpresar para la primera reacción la velocidad del componente B y del componente C en función a la velocidad del componente A, que es nuestro componente de referencia. Haciendo lo mismo en la reacción 2, vemos que
Entonces, hacemos la relación entre la velocidad de reacción de A en la segunda reacción sobre menos 2, recuerde que porque es un reactivo, es igual a la velocidad de reacción de C en la segunda reacción entre menos 3. Recuerda que el negativo es porque es un reactivo. Reexpresando entonces la velocidad de A en la segunda reacción en función de ¿qué? De la velocidad de C en la segunda reacción. 2/3 de la velocidad de C. Análogamente, hacemos lo mismo para el componente D. Entonces, aquí también tomamos la velocidad de reacción de D en la segunda reacción es igual a menos la velocidad de reacción del componente C sobre 3. Entonces, ya tenemos aquí reexpresado la velocidad de reacción de A en la segunda reacción y la velocidad de reacción de D en la segunda reacción en función de la velocidad del componente de referencia en esa reacción. ¿Por qué estos componentes de referencia? Porque nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos que vamos a tener estas velocidades expresadas en términos de concentración y vamos a poner todas las velocidades globales en estos términos, en términos de estos dos componentes. Entonces, vemos aquí, vamos entonces a reemplazar. Entonces nosotros tenemos la velocidad de reacción para el componente A es igual a la velocidad de reacción de A en el primer componente. Eso lo dejamos así porque ese lo vamos a tener en función de la concentración. Más, o sea, aquí es la velocidad de reacción de A en la segunda reacción, que es esto que está aquí. Por eso se reemplaza, por eso está acá. La velocidad de reacción de B es igual a ¿qué? A 2 veces la velocidad de reacción de A en 1, que es lo que tenemos acá. Para el componente C, recuerden que el componente C tiene dos partes. La primera parte es menos la velocidad de reacción de 1 en la reacción de A en la ecuación 1, la tenemos aquí, más ¿eh? la velocidad de reacción de C en la que en la reacción 2. Entonces ya aquí tenemos la velocidad de C. Recuerde que C está en las dos reacciones. Hay una parte de la primera reacción y una parte de la segunda reacción. Y D solo está presente en la segunda reacción. Menos velocidad de C en la segunda reacción sobre 3, que es esta aquí. Entonces ya tenemos reexpresado todas las velocidades de reacción globales en términos de las velocidades relativas. Entonces, vamos ahora ¿qué? Vamos ahora con esos, digamos, con esas velocidades, vamos a ¿qué? A definir las concentraciones. Ya que necesitamos definir las concentraciones de cada uno de los componentes para poder definir las velocidades de reacción. Entonces recuerde que esas velocidades de reacción, entonces, vamos a definir en términos generales, cuando se trabaja con múltiples reacciones, existe una regla general para definir la concentración de cada especie. ¿Cuál es esa regla? La concentración de una especie es igual a la concentración total de la mezcla reaccionante por la relación del flujo molar de ese componente sobre el flujo molar total, multiplicado por la fracción de presión. Recuerde que esta parte de presión debe aparecer, ya que vamos a tener en cuenta la caída de presión. Aplicando esa misma regla a cada uno de los componentes, vea, para C sub A, para C sub B y para C sub C, y también para C sub D. Y el flujo total es la sumatoria de todos los flujos de cada uno de los componentes. Y por último, vamos a definir la ecuación de Ergun. La ecuación de Ergun, recuerde que nos da que la ecuación de Ergun nos da la caída de presión de ese reactor con respecto a la cantidad de catalizador alfa sobre 2i. Recuerde que i es la fracción de presión, es la multiplicado por la relación entre el flujo total sobre el flujo total inicial. Recuerde que alfa está definida como 2 por beta sub 0, que son unas constantes. Esta constante es lo que son relaciones, o digamos que son parámetros que pertenecen directamente a las dimensiones físicas del lecho empacado. Entonces, teniendo esa información, primero
tenemos aquí las concentraciones de cada uno de los componentes y el flujo total de los componentes en el reactor. Seguido a eso, vamos a definir, porque recuerda aquí que tendremos las velocidades aquí de A en el primero, la primera reacción, que es el componente de referencia, y la velocidad de C en la segunda reacción, que es el componente de referencia en esa reacción. Tenemos las constantes cinéticas, cantidad de catalizador y el flujo molar inicial, tanto de A como de B. Tenemos también las concentraciones inicial, total, el flujo volumétrico inicial y alfa, que es la constante que define las propiedades físicas del lecho empacado. Entonces, eso va a servir para qué? Para introducirlo en las ecuaciones diferenciales. Recuerde usted que la velocidad global de A se define como la derivada del flujo molar sobre el gasto de catalizador. Entonces, tenemos aquí estos dos y vamos a reemplazar estas expresiones que están aquí dentro de cada una de estas velocidades, y las concentraciones van reemplazadas dentro del modelo cinético. Es decir, vamos a tomar cada una de las concentraciones y la ponemos en los dos modelos cinéticos. Y esos modelos cinéticos los vamos a poner dentro de las ecuaciones diferenciales que nos van a definir los perfiles de flujo de cada uno de los componentes. Entonces aquí pues nos va a quedar un sistema de ¿qué? De 5 ecuaciones diferenciales para resolverlo por métodos numéricos. En este caso, se desarrolló un macro implementado en el Visual Basic tomando como base el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden y se discretizó el espacio en puntos cada 5 kilogramos de catalizador. Recuerde que nuestra variable independiente es la cantidad de catalizador y se debe discretizar el espacio para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. A continuación, veamos el macro. Aquí tenemos un macro que construimos para solucionar esto. Todo lo que está aquí en amarillo son los parámetros del sistema, por ejemplo, alfa, la concentración total molar, el flujo volumétrico inicial, las constantes cinéticas, los flujos tanto de A como de B, C y D. Vemos que A y B son iguales, están en C y D están en 0. Esta es la fracción de presión que comienza inicialmente en 1 y la conversión global. Entonces, la discretización del espacio es cada 5 kilogramos, es decir, se va a resolver el sistema de ecuación diferencial cada 5 kilogramos para que nos dé perfil de los flujos cada 5 kilogramos de catalizador. Y la variable independiente va a tener un rango entre 0 y 1000 kilogramos, que es la cantidad de catalizador que tenemos disponible. Entonces, cuando nosotros resolvemos ese sistema, nos dan los perfiles que ven aquí, los perfiles primos, por ejemplo, el perfil de A. Recuerda que A solamente es reactivo en las dos reacciones. Vemos que va disminuyendo hasta que se empieza a estabilizar. Aquí tenemos el perfil de B. B, recuerda que por cada mol de A se consume doble, por eso es que va bajando más drásticamente aquí, casi hasta 0. C, en la primera reacción es un producto, por eso es que al principio él va hacia arriba, pero se empieza a consumir en la segunda, por eso es que se estabiliza aquí, se estabiliza rápidamente, y D, que es el producto no deseado, pues se trata de mantener en los mínimos, Estos son los perfiles de flujo contra que es el flujo de cada uno de los componentes contra el gasto de catalizador. Y aquí en el segundo se ve la fracción de presión, es decir, comienzan con una presión del 100% en la boca del reactor y va disminuyendo a medida que va avanzando. Y también aquí el verde se ve que este es la conversión global de A. Una conversión que, digamos que al principio es más rápido y después se empieza a estabilizar. Veamos aquí en la siguiente diapositiva con un poco más de detalle. Vemos A, hasta que se estabiliza. Vemos aquí B, que se gasta mucho más, ya que recuerda que los flujos iniciales comienzan desde el mismo punto, pero B se consume más. Aquí tenemos C,
que es el producto deseado, y D es el producto no deseado, que también se procura mantener en mínimos. El siguiente perfil, vemos aquí la fracción de presión, y tenemos el 100% y baja prácticamente baja al 80% la presión a través de ese lecho empacado que tiene a 1000 kilogramos. Y aquí la conversión global que va aproximadamente hasta el 60% antes de estabilizarse. Entonces, desde este punto de vista tenemos los perfiles de los flujos y también el perfil de fracción de presión y de conversión global digamos, de reactivo A. En la siguiente bibliografía pueden encontrar más detalles sobre los métodos numéricos utilizados, sobre el ejercicio. Y veremos un pequeño vocabulario de algunos términos en inglés. Los detalles del macro en Excel Visual Basic que se desarrolló para la solución del ejercicio. Vemos aquí que tenemos todo lo que está en las celdas amarillas son parámetros que el usuario puede variar, tanto los flujos de entrada como la fracción de presión, conversión, la discretización para la resolución y la cantidad de catalizador. También las constantes, ya la constante característica del lecho, el flujo volumétrico y las constantes cinéticas de las dos velocidades de reacción de los componentes de referencia en la primera reacción y en la segunda reacción. Entonces, funcionamiento, pues aquí se puede borrar, ya que se hace el cálculo aquí. Y cuando se pide que se ejecute, el algoritmo está basado en rungecuta cuarto orden. Aquí pide el número de ecuaciones, en este caso son 5 ecuaciones diferenciales ordinarias, y las soluciones y se ven los perfiles, pueden analizar los perfiles y también se pueden exportar los datos que están aquí directamente en Excel. Y uno puede cambiar, por ejemplo, si uno quiere variar las condiciones, por ejemplo, podemos borrar aquí y podemos variar, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar una constante cinética, una de las dos constantes cinéticas, y volver a correr el modelo. Vuelve a correr el modelo, dando digamos, una variación. Vemos aquí que la velocidad de reacción del componente B incluso es más rápido, o sea, baja más. Y aquí tenemos que también podemos analizar los datos del componente no deseado. Entonces, digamos que con esto se pueden modelar diferentes situaciones para este ejercicio.